Buenas tardes a mis estudiantes del tercero medio A. Siempre es un agrado realizar y enseñar clases de educación ciudadana, aunque en ocasiones busco enseñar de la vida misma, que tiende a ser bastante enigmática, complicada, difícil, pero interesante en estos tiempos históricos llenos de incertidumbre, producto del gran contexto pandémico por COVID-19. Entonces, en el día de hoy, lunes 13 de julio, continuaremos describiendo, explicando y, por cierto, profundizando algunos conceptos claves de del liberalismo, comunitarismo y republicanismo. Continuaremos, porque no logré cerrar la idea completa, con el liberalismo, con algunos antecedentes políticos, qué es el liberalismo político, qué es el liberalismo económico, cuáles son los principios liberales del liberalismo, cuál es el valor supremo del liberalismo. Bueno, el valor supremo del liberalismo es la libertad del individuo. Nunca olviden eso, la libertad del individuo. Ejemplos históricos donde el liberalismo político aparece y emerge de manera relevante. Bueno, las revoluciones político-burguesas, 1789, 1776, Revolución Francesa y Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. ¿Qué surge y qué ocurre ahí? Bueno, en el caso de la Revolución Francesa, emerge la primera declaración de los derechos humanos y del ciudadano, en la cual irrumpe también el concepto de sufragio universal. Y además, otro concepto muy importante que ustedes en ocasiones olvidan, pillines, el, el concepto de repúblicas de gobierno representativos, o dicho de un modo más básico, democracias modernas o repúblicas de gobiernos representativos, a partir de dichas revoluciones burguesas, ¿cierto? Tanto la francesa como la estadounidense. En las clases anteriores hemos aludido a la relevancia histórico-política del republicanismo, en qué consiste el republicanismo, cuáles son sus características, para qué sirve, cuál es su propósito fundamental. ¿Ya? ¿Qué hemos señalado o manifestado acerca del republicanismo? Bueno, perdón, aquí sus términos claves, ¿cuáles son? Del republicanismo: soberanía popular, separación de los poderes del Estado y constitucionalismo. Básicamente, esos tres conceptos claves son relevantes porque estructuran cómo el republicanismo se plasmó, en el espacio público democrático de muchos estados europeos, sobre todo a partir del siglo XIX y posteriormente siglo XX, aunque en el siglo XX, producto de la crisis del liberalismo económico y liberalismo político tras la Primera Guerra Mundial, lo cual generó el surgimiento del fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. El republicanismo de alguna manera entró en crisis. Entonces, el otro concepto básico es separación de los poderes del Estado, es decir, la función ejecutiva, legislativa y judicial del Estado debe desarrollarse de manera autónoma, independiente, y que sirva como contrapeso y equilibrio respecto al poder de la autoridad de turno.
Cuando no existe separación de los poderes del Estado, ahí surge un gran problema y entramos a un tipo de problema político, constitucional, cuando no existe la separación de los poderes del Estado, que es una idea europea del siglo XVIII, ¿cierto? De este pensador francés Montesquieu. Y el otro concepto clave del republicanismo es el constitucionalismo. ¿Qué es el constitucionalismo? Básicamente es tener una carta fundamental o una carta magna en la cual se describen, se consignan, se consagran los derechos fundamentales de las personas. A su vez, delimita y define el sistema político. El sistema político además consigna cuáles son los deberes y derechos de los ciudadanos. Y ante todo, lo más importante, queridos estudiantes del tercero medio A, el constitucionalismo sirve para mantener acotado mantener acotado el poder de la autoridad a través de la elaboración de una serie de artículos, incisos, que consignen la separación de los poderes del Estado, que consagre los derechos fundamentales de las personas, que define el sistema político imperante en un país determinado, entre otras, que garantice los deberes y derechos constitucionales de los individuos, entre otras consideraciones. Entonces, queridos estudiantes, a continuación vamos a compartir el PPT, medio Kuchen, no tanto reja, yo diría que más bien Kuchen, cheesecake de arándano, referido a liberalismo y comunitarismo. Lo que hice ahora fue realizar un breve resumen de las clases anteriores. Entonces necesito que ahora presten suma atención a la propuesta Kuchen del PPT. Ya, queridos estudiantes, cualquier duda, comentario, interrogante, por favor, escriban o usen el audio, por favor, pero presten suma atención, por favor. Empezaremos nuevamente entonces con liberalismo. Algo aludimos y especificamos sobre el liberalismo, pero necesitamos cerrar la idea sobre su fundamento, en qué consiste, características, etcétera, etcétera, etcétera. Atención. Compartir pantalla. Ya. PPT Kuchen. Ahí está. PPT Kuchen, queridos estudiantes, cheesecake de arándano. Una delicia, a propósito, en estos tiempos fríos e invernales. Ya, entonces aquí, presentación con día, vamos a reproducir desde... Vamos a empezar. Y republicanismo, esto ya lo señalé, básicamente los conceptos claves y estructurantes del republicanismo: soberanía, separación de los poderes del Estado y constitucionalismo. Claramente aquí hay una breve definición de lo que significa cada uno de ellos, ¿ya? Continuemos. Entonces, a continuación, esto también, la clase anterior, logramos explicarlo a grandes rasgos. Bueno, aquí lo único digno de ser reiterado y repetido para dar la mayor claridad posible a los estudiantes, que los principios republicanos durante el siglo XIX fueron implementados por la mayoría de los estados europeos. ¿Y eso qué significó? Que se aplicó
se aplicaron los conceptos tales como soberanía popular, la separación de los poderes del Estado y la igualdad ante la ley, o la necesidad del establecimiento de una constitución política. Queridos estudiantes, muchachos. Ya, entonces, acá lo interesante, acá lo interesante radica que se explica brevemente cada uno de los conceptos claves, ¿cierto? Soberanía popular, es decir, cada uno de los ciudadanos de a pie ejerce la soberanía directamente para la elaboración, para la delegación del poder a sus representantes. En este caso, las autoridades elegidas, diputados, parlamentarios, senadores, alcaldes, presidente, entre otros. Posteriormente está el otro concepto, separación de los poderes del Estado, en virtud de la cual las funciones ejecutivas, legislativa y judicial del Estado deben estar separadas en tanto poder independiente y autónomo para la existencia de controles y equilibrios que limiten las facultades del gobierno turno, en este caso el gobierno de Sebastián Piñera. Por eso las instituciones deben funcionar como tal, porque si no funcionan las instituciones políticas, está en peligro, se puede ver agrietada o fisurada nuestra democracia representativa, queridos estudiantes. Y igualdad ante la ley o la necesidad de una constitución política. Bueno, básicamente la Carta Fundamental establece, describe, consigna las responsabilidades, características de las autoridades, consagra los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. Bueno, acá hay varios ejemplos histórico-culturales acerca del republicanismo, ¿cierto? Bueno, aquí el derecho a sufragio, miren, observen, soberanía popular, derecho a sufragio. Soberanía popular, derecho a sufragio. Atención, atención. Entonces, aquí la persona X, Y o Z claramente tiene una trayectoria vital en desarrollo, a su vez posee sus propios conflictos no resueltos, además debe adherir a cierta concepción de mundo ideológica y a partir de la cual toma la decisión él o ella de sufragar o votar. Esta imagen es la clara manifestación de que las instituciones democráticas funcionan y ella hace uso de su derecho ciudadano de votar. Bueno, esto la clase anterior lo expliqué, sin embargo, es importante reiterarlo. Esta es la casa de gobierno, la moneda, lamentablemente fue bombardeada el 11 de septiembre de 1973, en la cual la institucionalidad democrática fue violada, fisurada, agrietada, ninguneada a partir de ese golpe de Estado. Actualmente alberga al gobierno de turno, de Sebastián Piñera, lo amen u odien, es el presidente de la República de Chile, cuyo mandato constitucional dura 4 años, es decir, hasta el 10 de marzo del 2022, queridos estudiantes. Y además es el ejemplo de la función ejecutiva, el poder ejecutivo. Otro ejemplo, aquí emerge, acontece el poder legislativo. Acá estamos en el Parlamento, en la cual están las autoridades representativas que fueron electas gracias
al derecho ciudadano de votar, por lo que acá las autoridades representativas ejercen su rol como tal para posteriormente desempeñar el cargo durante 4 años, puesto que la duración de los cargos dura 4 años con derecho a reelección, aunque se aprobó un proyecto de ley que no permitirá que las autoridades políticas puedan ser reelectas. Este es un ejemplo histórico-político del poder legislativo, queridos estudiantes. Generalmente los discursos del 21 de mayo o los discursos políticos del cambio de mando de un presidente a otro presidente se realizan en este edificio gubernamental, en este edificio público estatal, queridos estudiantes. Continuemos. Otro ejemplo, queridos estudiantes. Bueno, este ejemplo de poder judicial. Acá está el ejemplo del Poder Judicial, los tribunales de justicias a cargo de impartir justicia, valga la redundancia, y hacer cumplir la ley, esperando que las instituciones democráticas funcionen. Bueno, esta es la Constitución Política de la República. Ha tenido una serie de enmiendas, ha tenido muchas enmiendas, sobre todo las más importantes, las realizadas el año 2005, ¿correcto? Durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, en la cual el presidente de la República puede actualmente pedir la renuncia de los comandantes en jefe del ejército o la destitución. Además, significó también la posterior inexistencia de los senadores designados, entre otras consideraciones. Entonces, este texto constitucional, que es la Carta Magna o la Carta Fundamental, posiblemente el 25 de octubre del presente año, habrá posiblemente la votación sea a favor de cambiar la Constitución por una nueva. Claramente, la pregunta es, ¿quiénes la integrarán? ¿Cómo se va a elaborar? ¿Y en qué consistirá su contenido? Si empezamos desde una página en blanco o a partir de la jurisprudencia actual o de la experiencia constitucional comparada, entre otras cosas. Queridos estudiantes, este es el texto fundamental de la República de Chile, que se aprobó en el año 1980, claramente legítima por una serie de cuestionamientos que la oposición política y otros actores ciudadanos argumentan, que no había registro de base de datos, de los ciudadanos, entre otras cosas. Por lo tanto, hay razones fundadas para cuestionar por lo menos la manera como se implementó y se votó la Constitución Política de 1980. Posiblemente el 25 de octubre del presente año, la ciudadanía vote a favor de una nueva Constitución. Posiblemente. Ustedes saben que la gran certeza en la actualidad es la incertidumbre. Por lo tanto, hay que estar atento a la jugada verdadera. Entonces, liberalismo. Ya, liberalismo. Jóvenes, queridos estudiantes. Básicamente acá
¿qué es lo importante? Bueno, el liberalismo se puede entender o concebir como ausencia de coacción. Nadie puede, nadie puede, nadie puede obligarme a hacer algo nadie puede obligarme a hacer algo que yo no quiero, impedirme cumplir mis acciones. Por lo tanto, esto hace referencia a las libertades que gozan los individuos en su sistema social. Aquí el concepto clave, muchachos, es libertad individual. Libertad individual. Libertad individual. Entonces, ¿qué me interesa que ustedes presten atención y anoten? O sea, el valor supremo del liberalismo es la libertad individual, la libertad del individuo. Valor supremo del liberalismo, la libertad del individuo. El origen del Estado y su legitimidad depende del consentimiento de los individuos que forman la sociedad. Entonces, la clave, ¿cuál es la clave acá? Que el Estado X, Y o Z, lo que sucedió a lo largo del siglo XIX en Europa, el Estado se subordina a los intereses individuales. El Estado se subordina a los intereses individuales. Claramente estas ideas se aplicaron en la economía, cuyo pensador principal o uno de los principales es el escocés Adam Smith. ¿Qué decía este gran pensador económico, Adam Smith? ¿Qué decía? Que la satisfacción de los intereses individuales es el mejor remedio para que la sociedad progrese en su conjunto. Estamos hablando del liberalismo económico, ¿ya? Nótese lo que dice, la satisfacción de los intereses individuales es el mejor medio para que la sociedad progrese. Ante todo valor supremo, libertad del individuo. No nos interesa en este caso concebir un enfoque comunitario o colectivista. No nos interesa. Lo único que nos interesa es la satisfacción de los intereses individuales. Esto me interesa posteriormente. Ya lo repetí. Sin embargo, el énfasis temático en el liberalismo es su valor supremo. Vale decir, la libertad del individuo. Entonces, los exponentes del pensamiento liberal, los exponentes o pensadores del pensamiento liberal, fueron los que concibieron o inventaron los derechos del hombre o de la ciudadanía, de la democracia constitucional, del control del poder a través de la separación de los poderes del Estado y la consideración concreta de la propiedad privada, Básicamente, ¿por qué es relevante la propiedad privada? Porque, claro, es garantía de independencia individual frente al Estado. Recuerden, valor supremo del liberalismo, la libertad del individuo. Queridos estudiantes, la libertad del individuo. La libertad del individuo. Bueno, esto la semana pasada lo alcanzamos a describir y explicar, las expresiones políticas del liberalismo, claro, a lo largo del siglo XIX, sobre todo en el ámbito económico y ámbito político. Un ejemplo plausible y concreto que acaeció es la emergencia del parlamentarismo en Inglaterra. Esto data del siglo, si no me falla la memoria, del siglo XVII, en el año 1689, en la cual este sistema político institucional llamado parlamentarismo fue adoptado por los estados-nación europeos, en la cual consiste en la supremacía del poder legislativo sobre el poder ejecutivo. Queridos estudiantes, parlamentarismo, Inglaterra, 1689. Bueno,
Constitucionalismo. Básicamente, ¿en qué consiste el constitucionalismo? Bueno, lo señalé previamente, pero lo que me interesa acá, ¿cuáles son las características principales de una constitución política? De una constitución política. Bueno, organiza la estructura del Estado, si es un Estado unitario o federal, y además establecer los diversos cargos, funciones que se pueden desempeñar. Otra característica, bueno, define la organización política, delimita los poderes del Estado, establecer los controles y equilibrios para garantizar la división de los poderes, entre otras consideraciones, y establecer los derechos y deberes de las personas, que consagre las garantías fundamentales de los ciudadanos, como Karen, Juan Carlos, Jaime, Milovana, Álvaro, Cristian, Catalina, Natalia, etc. Todos aquellos nombres que mencioné son ciudadanos o ciudadanas cuando cumplan 18 años. Bueno, aquí el reconocimiento de los derechos individuales. Acá, bueno, aquí, queridos estudiantes, lo necesario de ser mencionado, comentado y explicado es que, claro, el concepto clave acá es libertad individual. Entonces, esto fue adoptado por los liberales europeos y liberales gringos durante el siglo XIX. ¿A partir de qué textos fundamentales? ¿Qué documento? Bueno, yo ya lo dije ya, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en el año 1776, y además la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como consecuencia de la Revolución Francesa en el año 1789. A partir de este acontecer político legal que emergió la libertad individual, ¿cómo se refleja? La libertad individual, ¿cómo se refleja en los derechos? Bueno, la libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de asociación y libertad religiosa. Recuerden que el valor supremo del liberalismo es la libertad del individuo y se manifiesta en derechos, ¿cierto? Libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad religiosa. Claramente, una pregunta razonable, muchachos. ¿Qué sucedió con qué sucedió ocurrió con la libertad individual durante la dictadura militar chilena? ¿Qué ocurrió? Queridos estudiantes, ¿qué ocurrió con la libertad individual de los ciudadanos chilenos durante la dictadura militar chilena? Así es, Melanie, así es. Por supuesto, porque no existían partidos políticos, no existía libertad de expresión, tampoco existía libertad de asociación. Claramente, Karen, se prohibió la existencia de partidos políticos, se prohibió que la gente se reunieran y pudieran establecer asociaciones políticas, gremiales, entre otras. Bueno, otro concepto clave importante del liberalismo, el abolicionismo. El abolicionismo básicamente consiste en la concepción de mundo de buscar derogar,
de derogar, de proscribir la esclavitud que estaba aceptada en vastos territorios europeos y estadounidenses, sobre todo las potencias marítimas, comerciales y geopolíticas durante el siglo XV, XVI, XVII, como España, Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda, que claramente utilizaron esclavos para efectos de lograr un mayor crecimiento económico y beneficio monetario para sus reinos o reinados. Sin embargo, las ideas liberales fueron el fundamento para estos movimientos abolicionistas, que lograron a fines del siglo XIX que la esclavitud legalmente desapareciera, aunque hay una contradicción porque las libertades individuales en Europa y en Estados Unidos mayoritariamente lograron desempeñarla o alcanzarla los blancos o los varones hombres. En cambio, las mujeres, esclavos, sobre todo las mujeres y los afroamericanos, respecto a sus libertades individuales, ustedes ya saben, recién la segunda mitad del siglo XX se logró lentamente que las libertades individuales de los afroamericanos fueran a la par de las libertades individuales de la población civil blanca. Entre otras cosas, chiquillos, hay una gran contradicción político-ideológica que transgrede los derechos humanos fundamentales de las personas, que el tratamiento que existió contra la población afroamericana durante muchas décadas, en la cual se transgredieron o conculcaron sus libertades individuales. Bueno, básicamente el liberalismo económico. ¿Qué es el liberalismo económico? Acá están los conceptos claves, en qué consisten, ¿cierto? En qué consiste el liberalismo económico. Básicamente la búsqueda del máximo de interés, del máximo beneficio personal. El Estado no puede intervenir. Acumulación de capitales y competencia, y la defensa de la propiedad privada. El libre mercado. Estamos hablando que el concepto clave del liberalismo económico surgió a fines del siglo XVIII. Y claro, es una reacción, un reclamo, una crítica contra los gobiernos intervencionistas en materias económicas. Uno de sus más grandes pensadores e ideólogos, ya lo dije, el escocés Adam Smith. Y posteriormente hay una serie de preceptos o principios del liberalismo económico, ¿cierto? La búsqueda del máximo de beneficio personal, el Estado no debe intervenir en absolutamente nada, el acumular capitales y competencia por parte de los empresarios, entre otras cosas, la defensa de la propiedad privada. Claro, eso tiene que ver la defensa de la propiedad privada con el establecimiento legal e incluso sagrado de la independencia individual de la persona respecto al Estado. Imagínense, el valor supremo del liberalismo consiste en la libertad del individuo e incluso en materias económicas, de defender sagradamente la propiedad privada. Y el libre mercado, la relación armónica que se obtiene entre consumidores y productores, sin la intervención del Estado. Para finalizar, jóvenes,
para finalizar, queridos estudiantes, lamentablemente durante la primera mitad del siglo XX ocurrieron dos grandes guerras mundiales, una gran crisis geopolítica, lo que suscitó la emergencia de nuevos movimientos políticos de masas, fascismo y nazismo y comunismo soviético. ¿Qué significó eso? La crisis del liberalismo político. Esto es una gran crítica contra las oligarquías políticas y económicas tras la aparición de nuevos actores sociales, ¿cierto? El proletariado urbano, la emergente mesocracia, la mujer, entre otros actores sociales, y el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, en virtud de la cual las democracias modernas constitucionales no fueron capaces de resolver pacíficamente sus conflictos territoriales o geopolíticos. En consecuencia, generó la Primera Guerra Mundial con las consecuencias nefastas que ustedes ya saben. Y la crisis del liberalismo económico, cuya gran crisis 4816K, fue en el año 1929 con la crisis de la Bolsa de Comercio de Wall Street, que de alguna manera significó el advenimiento de un personaje político, histórico, cultural, Adolf Hitler. Así es, Karen, así es, Emanuel, así es, Melanie. Queridos estudiantes, ¿se logró entender la descripción y explicación del liberalismo económico? ¿Fui muy rápido o se logró comprender, queridos estudiantes? ¿Alguna duda, comentario o dificultad? Jóvenes, Álvaro, ¿todo claro? ¿Se entendió, joven Álvaro? Súper claro. Profe. Dígame. Sí, profe. ¿Sí qué? Sí, entendí. Ah, ya, maestro. Hoy día está silencioso, está como el hijo de Chaplin, maestro. Sí, como todo día lunes. Te voy a decir Chaplin chico. Chaplin chico. Era un genio. Entonces, no estoy siendo tan pesado, tan CTM. Karen, ¿todo claro? Melanie, Sí, profe. Milona, Cata, Antonio, doctor Sí, Antonio. profe. Perfecto. Gustavo, doctor. Joven Kiarla, joven artista Kiarla. ¿Todo claro? ¿Ni un drama? Gracias, Jeremy. Sigue con ese peinado postmoderno. En versión farmacia Mayoko. Ya. Jóvenes, siempre es un agrado compartir con ustedes, aunque sea a través de una pantalla virtual. Abrazos, cuídense mucho. Cualquier duda conceptual o académica que ustedes tengan, escríbanme por interno a mi correo y yo voy a responder a la brevedad posible. Y por favor, necesito los 18 ensayos que aún faltan que me puedan entregar de educación ciudadana, por favor, para que pronto tenga su evaluación. Voy a entregar la nota de los 11 ensayos que actualmente tengo, ¿ya? Hubo buenas evaluaciones, no hubo ningún rojo, ¿ya? Jóvenes, estoy mejor que el ministro de Salud, claramente, sin hacer más comentarios. Juan Gabriel, Gustavo Cerati, José José. Adiós. Chao, profe. Que estén bien. Ya, hagan